Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a usar el simulador PET, donde vamos a aprender a realizar circuitos en serie. Este simulador es una página web donde podemos simular diferentes circuitos, circuitos en serie, circuitos en paralelo, las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm. El día de hoy vamos a aprender cómo usarlo. Es una herramienta didáctica y muy práctica, así sea como para aprender a verificar tus circuitos o como para enseñarle a tus estudiantes. Bienvenidos. Bueno, para acceder al simulador PET, escribimos en Google simplemente simulador PET. Nos vamos en la primera link que nos aparece, generalmente es petcolorado.edu. Esto es de una universidad de Colorado en Estados Unidos. Entramos a donde dice física. Esta página, esta universidad tiene varios demos o varios, como por decirlo, aplicaciones donde podemos simular diferentes ejemplos de la física. Este simulador pues me gusta mucho, realmente ya lo he utilizado en otros videos como para simular lo que ha sido movimiento parabólico, ha sido caída libre, para simular el péndulo, etcétera. Entonces en todo esto vemos que tengamos activo todo lo que es de física y bajamos y buscamos uno que diga kit de construcción de circuitos CD. Esto es para circuitos de corriente continua. Es el laboratorio, le damos clic en este, esperamos a que cargue obviamente toda la plataforma. Y bueno, pues aquí nos dice un poco los ejemplos y los objetivos de toda esta aplicación. Le picamos aquí donde nos dice el símbolo de PET. Aquí está cargando realmente lo que es el simulador. Como les mencionaba, esto es un simulador muy interactivo, pues a mi parecer siempre es importante que todas las clases de física, que todos los conceptos de física siempre sean llevados un poco más a la práctica. De esta forma pues los interiorizamos un poco más, los entendemos obviamente desde la perspectiva del estudiante, y desde nosotros como maestros pues nos damos a entender un poco mejor y es más, digamos, más real la vivencia en el aprendizaje de la física. Bueno, entonces una vez ingresamos a nuestro simulador, en la parte izquierda tenemos los diferentes elementos con los que podamos conformar un circuito. Esto lo podemos ya sea de forma simbólica, como siempre estamos acostumbrados a ver, un interruptor, una batería, tiene diferentes componentes, fusibles, cables, bombillas, o ya sea pues obviamente como para verlo de una forma mejor, que es digamos en forma real. En mi caso pues lo voy a hacer de forma real. Digamos, voy a tomar una batería. En la parte derecha tenemos obviamente lo que nos dice aquí, etiquetas, valores. Esto lo que nos permite es que todos los elementos que nosotros tomemos pues nos dice que podemos decir en etiquetas, pues simplemente estos elementos se les va a asignar el nombre para decir que es bombilla. Y en valores pues sabemos que por ejemplo en una batería, que es una fuente de voltaje, pues nos va a decir de cuánto es el valor que tiene esta batería. Entonces vamos a tomar, aquí tenemos unos instrumentos, digamos dentro de las clases de física, tal vez no le he mencionado, pero podemos decir que tenemos dos instrumentos fundamentales. Uno es el voltímetro, que nos pide medir la tensión o el voltaje entre dos puntos, y el otro es la corriente que circula por un circuito. Como les dije, en el día de hoy vamos a aprender a simular un ejercicio de circuitos en serie. Y bueno, unos elementos aquí avanzados pues que donde ya podemos involucrar lo que es la resistencia del cable y la resistencia a la batería, pues en mi caso no lo voy a utilizar. Entonces vamos a hacer en este momento, vamos a hacer un circuito, vamos a utilizar tres bombillas es como si fueran tres resistencias, y vamos a colocar acá en serie y vamos a mirar cómo es que funciona este simulador. Digamos, la batería la cojo de un extremo y mira que la puedo ir rotando. En este caso pues sabemos que la parte de arriba es el positivo, hacia inferior es el negativo. Voy a usar en este caso un interruptor, y aquí lo que me permite es tener los cables. Entonces tomo el cable, mira que lo tomo de un extremo y él automáticamente se pega, y lo tomo obviamente a la base de la bombilla y ya internamente se van uniendo. Entonces, ¿cómo hacemos circuitos en serie? Entonces simplemente los conectamos todos en una sola hilera, en un solo hilo, donde no tenemos diferentes ramas.
Aquí empieza, termina este punto con el siguiente que inicia, este que termina con el siguiente bombilla que inicia, y aquí obviamente lo que hacemos es colocar obviamente cable pues para cerrar nuestro circuito. Aquí tenemos la batería, acá se me ha descuadrado un poco, entonces simplemente lo que hacemos es señalarlo. Cuando se nos ocurre esto, pues que queremos que nos quede bien ordenado, lo borramos y aquí de nuevo lo organizamos. Mira que aquí podemos pues ver que nos quede bien alineado ya y bien organizado, y aquí lo que hacemos es cerramos el circuito. Entonces mira que tenemos un solo circuito. Recordemos que los circuitos en serie pues está formado por una sola malla, una sola línea de cable, como por así decirlo, donde no tiene derivaciones y donde va a estar totalmente el flujo de la corriente. Si picamos acá, este es nuestro interruptor, vemos cómo abre y cierra el interruptor. Entonces mire que aquí abajo nos sale el interruptor está cerrado, por lo tanto empieza pues el flujo de electrones. Aquí tenemos donde dice mostrar el flujo de la corriente, mostrar corriente. La corriente se puede mostrar de dos formas, uno con el sentido de los electrones y otra de la forma convencional. ¿Cómo es la forma convencional? Siempre hemos pensado que los electrones o que la corriente fluye del polo positivo al polo negativo, y este es lo que nosotros llamamos el flujo convencional, por eso está en la línea de esta forma. O cuando lo colocamos en el flujo de electrones vemos que fluye en sentido contrario. El sentido contrario, y como realmente fluyen en la vida real los electrones, es del polo negativo hacia el polo positivo, por eso están girando en esta dirección, y esto generalmente lo conocemos como por flujo de electrones o de modo convencional. Y aquí las bombillas pues me emiten cierto determinado haz de luz. Cierro el interruptor. ¿Qué puedo yo, digamos, de esta bombilla? Puedo variarle en este caso la resistencia. Yo puedo variar la resistencia de cada uno de estos, pues para en este caso lo voy a dejar cada uno, los voy a dejar todas tres iguales. Ahorita voy a hacer una variación. Ahora, si nosotros venimos acá, digamos, a un circuito, es un mismo circuito en serie que nosotros acabamos de tener, entonces sabemos que de la teoría que aprendimos nosotros de circuitos, que les voy a dejar por aquí en arriba en las etiquetas, una serie de videos que tengo sobre circuitos en serie en paralelo. Sabemos que para determinar obviamente la resistencia total, pues lo que hacemos es sumar la resistencia en este caso de todas las resistencias en serie, la sumamos aritméticamente. Tenemos tres resistencias de 10 ohm, las tres pues nos dan obviamente 30 ohm. Ahora por la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ahora, si yo sé que el voltaje que tengo en este circuito, ya nos lo está diciendo, que tengo una batería de 9 voltios y que tengo una resistencia total de 30 ohm, vamos a calcular cuánto es la corriente que circula por el circuito. Pues simplemente lo que hacemos es despejar matemáticamente la corriente de acá, por lo tanto esta R viene a dividir a el voltaje que tenemos acá, por lo tanto la ecuación o la fórmula que nos queda es voltaje sobre la resistencia. Nosotros tenemos que un voltaje es de 9 volts sobre la resistencia total que la acabé de calcular son de 30 ohm, y 9 dividido 30, pues esto me da que es una corriente de 0,3 amperios, y esta es la corriente que va a circular por todo el circuito. Recordemos que es una de las propiedades de los circuitos en serie, es que tiene una corriente y tiene diferentes caídas de voltaje. Ahora, si yo voy a calcular el voltaje en la resistencia 1, realmente la caída de voltaje, como las tres son iguales, entonces sabemos que el voltaje es igual a la resistencia, a la corriente por la resistencia 1. En este caso entonces tenemos que el voltaje 1, la corriente ya la calculamos 0,3 amperios por la resistencia, que en este caso es de 10 ohm, y 10 por 3 por 0,3 pues me da 3 volts. Es decir que en cada resistencia voy a tener una caída de voltaje de 3 volts, y así pues se debe sumar las tres caídas de voltaje, debe ser igual a la fuente total. Vamos a hacer esto mismo en el simulador PET. Vamos a comprobar lo que realmente sí nos esté dando estos valores. Salimos, nos vamos aquí de una vez al simulador. Entonces aquí usamos este instrumento, un amperímetro. Los amperímetros, ¿cómo se conectan?
los amperímetros los conectamos en serie, es decir, eliminamos uno de los cables que ya habíamos hecho y conectamos de nuevo acá en serie con los demás elementos de las resistencias o las bombillas. Cerramos de nuevo el circuito y vemos que efectivamente la corriente nos está dando 0,3 amperios. Esta fuente o este medidor de corriente, este amperímetro, lo podemos colocar en cualquier punto en serie de este circuito, nos va a marcar siempre lo mismo, 0,3 amperios. Ahora tenemos aquí un voltímetro, es un elemento que nos sirve para calcular las caídas de voltaje, y vemos que si lo colocamos a la entrada y a la salida de una bombilla de esta resistencia, pues me va a dar 3 voltios, que es efectivamente lo que nosotros acabamos de ver. Si en algún momento esto nos llega a dar negativo, es simplemente por el flujo de electrones o como estoy colocando las puntas. Eso no hay ningún, digamos, en este caso es más que tiene que ver con respecto al flujo de los electrones. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos comprobar cualquier circuito en serie con este simulador PET. Ahora, ¿qué sucede si en alguno de estos elementos yo le varío la resistencia? Por ejemplo, vamos a utilizar una resistencia de 20 ohms. Mira que la corriente me cambia totalmente. Mira que la caída de voltaje en este punto, en las otras bombillas en las otras bombillas el voltaje también se redujo, y aquí de cierta forma podemos calcular la caída de voltaje solamente en esta bombilla, porque obviamente al tener mayor resistencia pues va a necesitar más voltaje para poder funcionar, y de esta forma es que obviamente se le quita de cierta forma voltaje a las demás bombillas. Y bueno, esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales, donde estoy atento a responder sus inquietudes. En el próximo video vamos a analizar circuitos en paralelo, no te lo pierdas. Recuerda siempre sonreír la vida y nos vemos en un próximo video.